se nos pidió que usáramos las operaciones, y el valor de la variable para crear nuevas ecuaciones equivalentes. Las ecuaciones equivalentes son ecuaciones diferentes que tienen la misma solución o soluciones. También se nos dice que simplifiquemos las fracciones. Comenzamos con el valor de la variable, que es x es igual a 5. Y la primera operación es agregar 9. Para crear una ecuación equivalente, debemos realizar la misma operación en ambos lados de la ecuación y, por lo tanto, comenzamos agregando 9 a ambos lados de x igual a 5. Esto nos da x más 9 es igual a 5 más 9. En el lado derecho, 5 más 9 es igual a 14, lo que le da a la ecuación equivalente x más 9. Es igual a 14. Observe que la solución de x más 9 es igual a 14 es x igual a 5. La siguiente operación es dividir entre 6 negativos, así que ahora tomamos ambos lados de esta ecuación y dividir por 6 negativo. Esto nos da la cantidad de x más 9 dividido entre 6 negativos es igual a 14 dividido entre 6 negativos. Dejaremos el lado izquierdo de la ecuación tal como está, pero necesitamos simplificar la fracción de la derecha, y notar cómo la fracción de la derecha es negativa. Entonces, necesitamos simplificar 14 6 negativo. 14 y 6 comparten un factor común de 2, por lo que dividimos 14 por 2 y 6 por 2, para simplificar la fracción, que nos da 7 3 negativos. La segunda ecuación equivalente es la cantidad de x más 9 dividido por 6 negativo igual a negativo 7 3. La siguiente operación es restar 3. Entonces ahora restamos 3 de ambos lados de esta ecuación. Y tenemos la cantidad de x más 9 dividida por negativa 6 menos 3 es igual a 7 3 negativo menos 3, y ahora encontremos la diferencia a la derecha. Tenemos 7 3 negativos menos 3 o menos 3 sobre 1. El mínimo común denominador es 3. Necesitamos escribir 3 sobre 1 como una fracción equivalente con un denominador de 3, y multiplicar el numerador y el denominador por 3. Esto nos da negativo 7 3 menos 9 3, que es igual a negativo 16 3. Dándonos nuestra tercera ecuación equivalente de la cantidad de x más 9 dividido por 6 negativo menos 3 es igual a negativo 16 3. La última operación se multiplica por 2 negativos. Así que ahora tomamos esta ecuación y multiplicamos ambos lados por 2 negativos. Esto nos da la cantidad de x más 9. Dividió un negativo 6 menos 3 veces negativo 2 igual a negativo 16 3 veces negativo 2. Ahora mirando el lado izquierdo de la ecuación, normalmente no lo dejamos en esta forma. Usamos la propiedad conmutativa de la multiplicación y cambiamos el orden de este producto. Normalmente reescribimos esto como negativo 2 veces la cantidad de x más 9 dividido por negativo 6 menos 3. Y en el lado derecho necesitamos encontrar este producto. Tenemos negativo 16 3 veces negativo 2 o veces negativo 2 sobre 1. Nada se simplifica, y un negativo multiplicado por un negativo es positivo y, por lo tanto, este producto es positivo 32 3, lo que nos da el lado derecho de nuestra ecuación equivalente final. Entonces, la ecuación equivalente final nuevamente es negativa 2 veces la cantidad de x más 9 dividido por 6 negativo menos 3 es igual a 32 3. Todas estas ecuaciones son equivalentes porque todas tienen una solución de x igual a 5. Espero que hayas encontrado esto útil.